Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...7:34 minutos, 6:34 en las Islas Canarias... ...y vamos con las noticias de las 7:30... ...con la ayuda de don Eric Gutiérrez. La UCO ha entregado un informe al Tribunal Supremo en el que certifica la eliminación del contenido de los teléfonos de Álvaro García Ortiz durante un periodo clave relacionado con la investigación por una presunta revelación de secretos. El documento señala que no se han encontrado mensajes pertenecientes a ninguna aplicación de mensajería instantánea entre el 8 y el 14 de marzo, las fechas más críticas en relación con la supuesta filtración. La posible eliminación de mensajes de WhatsApp, SMS y otras conversaciones complica la situación de García Ortiz. El juez Ángel Hurtado investiga si el fiscal pudo haber remitido a diversos medios de comunicación documentos reservados en los que Alberto González Amador negociaba un acuerdo de conformidad y se ofrecía a asumir la comisión de 2 delitos fiscales. Llama la atención que durante el registro y análisis de los dispositivos de la fiscal jefe provincial de Madrid se detectaron mensajes enviados por el máximo responsable de la Fiscalía que ahora no figuran en el análisis de sus propios dispositivos. Ay, don Álvaro. Pues yo no sé, me preocupa esto de que el fiscal general del Estado borre los mensajes justo de la fecha relevante para ver quién demonios filtró los correos privados del novio de Ayuso, que no era novio de Ayuso por aquellas fechas, por tanto era un ciudadano particular. Me resulta preocupante por 2 motivos distintos. Primero, porque, hombre, los mensajes tenemos constancia de que existieron. Tenemos constancia del contenido de algunos de ellos, porque al analizar los terminales de las subordinadas de Álvaro García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid, etcétera, pues resulta que aparecieron mensajes intercambiados en esas fechas entre Álvaro García Ortiz y esas personas. Ahora accedemos al móvil de García Ortiz y ¡uy! Anda, no hay nada. Bueno, ahí ha habido un borrado aparentemente intencionado. No pasa nada porque se puede oficiar a WhatsApp para que certifique los mensajes y de todas formas tenemos algunos de ellos ya certificados con el análisis de los terminales de sus interlocutoras. Va a obligar a hacer un poco más de trabajo al juez, pidiendo que WhatsApp mande los mensajes que Álvaro García Ortiz ha borrado, pero vamos, se puede hacer, con lo cual eso me preocupa relativamente. Lo que me preocupa un poco más es, ¿en serio tenemos un fiscal general del Estado que se piensa que borrando los mensajes de WhatsApp en tu teléfono ya desaparecen? ¡Pum! Porque si es así, entonces este país debe de ser un chollo para los narcos, ¿no? Llega un narco, se coordina con el tío al que le va a enviar el alijo de coca, le manda los mensajes de WhatsApp, el otro le contesta por WhatsApp, los dos lo borran inmediatamente, 1 hora después de haberlos leído, y entonces el fiscal general del Estado dice: ¡ay, no puedo investigar, los han borrado! ¿En serio? ¿El fiscal general del Estado que tenemos piensa que borrando los mensajes de WhatsApp en un terminal desaparecen, ¡pum!, del mundo, de la historia, ¡pum!, ¡hala!, ya no hay constancia de los mensajes? Chico, espero que el fiscal general del Estado sea consciente de que se puede oficiar a WhatsApp para ver qué es lo que ha borrado, porque si no, mal vamos. Si no, todos los narcos, todos los traficantes de armas, todos los traficantes de seres humanos de este mundo se comunicarían por WhatsApp con total impunidad, y con borrar los mensajes después de haberlos leído estarían protegidos, ¿no, don Álvaro García Ortiz? Bueno, imagino que el juez habrá oficiado ya para que se pida a WhatsApp el contenido de todos los mensajes. Si es que la UCO no lo ha hecho por sí misma, que no sé si el oficio que el juez les dio para volcar los terminales de Álvaro García Ortiz incluía la provisión de, si el tío lo ha borrado, pedirle a WhatsApp los mensajes. Bueno,
¿Ustedes creen posible que este señor todavía no haya dimitido, Álvaro García Ortiz? Tenemos en estos momentos ya no solo la sospecha de que fue él el origen de la filtración de los correos privados del novio de Ayuso, sino que encima podría haber cometido un delito de obstrucción a la justicia, borrando pruebas. Porque si el borrado se produjo con posterioridad a que se accediera al teléfono de sus subordinadas, con posterioridad a que se iniciaran las pesquisas judiciales, entonces sería un delito de obstrucción a la justicia. Con lo cual, pues a lo mejor en vez de por uno, acaba empapelado por 2 delitos Álvaro García Ortiz. En fin, y sospechamos todos que Álvaro García Ortiz fue el origen de la filtración. Y que el destino fue, pues lo sabemos gracias a Lobato, que el destino fue Moncloa. Y empiezan a salir otros nombres de Moncloa que tuvieron acceso a los correos del novio de Ayuso antes de que se publicaran en prensa. Algunos de los nombres pues son conocidos. Escuchen. La UCO de la Guardia Civil ha implicado a Jon Antolín, jefe de prensa del PSOE y recién nombrado secretario de Estado de Comunicación, en el caso de la filtración del correo electrónico del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Según la investigación, la Guardia Civil ha determinado que Antolín formaba parte del reducido grupo de personas que conocía el contenido del correo antes de su publicación en los medios. Las conclusiones de la UCO se basan, entre otros indicios, en las declaraciones que señalan que el exlíder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, compartió con el director del gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid su preocupación por las órdenes recibidas desde Moncloa para manejar el correo original antes de su filtración. No puede ser, llegó a expresar Lobato en referencia a dichas instrucciones. En esa conversación, su interlocutor mencionó que Jon Antolín, desde la sede del PSOE en Ferraz, también le había escrito para transmitirle la misma directriz. ¡Caramba! 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 Oiga, parecía que lo del caso de Álvaro García Ortiz, pues hombre, iba a ser un caso, en fin, controladito, limpio, en el sentido de unos poquitos imputados y algo que se puede ver en un juicio, pues hombre, de manera más o menos aseada y en una sala no demasiado grande. Pues no, como siga apareciendo gente que tenía el correo del novio de Ayuso en el entorno de Moncloa antes de que se publicara en prensa, pues va a haber que alquilar un salón de bodas, banquetes, bautizos y comuniones. Vamos acotando quiénes fueron los que tuvieron acceso a ese correo filtrado presuntamente desde el entorno de García Ortiz y que llegó a Moncloa. Y se va dibujando un panorama pues bastante siniestro, porque de lo que hablamos es de que el entorno del Partido Socialista, el entorno de Moncloa, se dedicó a tratar de coordinar una estrategia de acoso y derribo con el tema del novio de Ayuso, lo cual no estaría mal en sí, es decir, forma parte de la vida política que un partido trate de acosar y derribar al otro o a determinados dirigentes del otro, si no fuera porque para ese acoso y derribo se recurrió a la filtración ilegal de datos confidenciales. Es decir, si hay datos públicos sobre un dirigente político, pues claro que tú te puedes coordinar con tus compañeros de partido para hacer un acoso y derribo contra ese dirigente político de la oposición tuya. Pero lo que no puedes es poner a funcionar las cloacas para conseguir datos privados y entonces usarlo en una campaña de acoso y derribo. Eso es un delito. Y eso pervierte el sistema democrático. Y en el fondo, ese es el problema de todo este asunto. Lo de que salgan correos electrónicos del novio de Ayuso no es el problema. No es un delito. Lo que es un delito es que se obtengan ilegalmente. Y lo que es un delito especialmente grave es que se obtengan ilegalmente a través de funcionarios cuyo cometido único es tratar de que se haga justicia y de que se defienda el Estado de Derecho. Es decir, lo que hace grave este caso es
que sea precisamente el fiscal general del Estado quien se dedique a filtrar datos confidenciales de un ciudadano particular, porque eso ya es un Estado policial. Si el gobierno puede coger el teléfono y decir: fiscal general del Estado, dile a tus subordinados que me pasen toda la información que tengan sobre el novio de Ayuso, pues oiga, eso es un Estado policial. Eso es un Estado donde para una operación política se recurre a métodos ilegales para llevarla adelante. ¿Les suena a ustedes el Watergate? ¿Por qué cayó Nixon? Pues porque Nixon ordenó un espionaje ilegal de las oficinas de su rival político, el Partido Demócrata. Y le pillaron. Bueno, pues a Sánchez le han pillado. Sánchez, bueno, le han pillado presuntamente. Falta por demostrarlo documentalmente, pero vamos, todos los mensajes que intercambiamos dejan rastro. Con lo cual, se va a poder demostrar quién filtró las cosas y se va a poder demostrar, parece ahora, quién borró las pruebas. Con lo cual, pues esto se pone muy entretenido. Pero vamos, el caso es ese. Esto, como el Watergate, es un intento ilegal de utilización de datos obtenidos de manera no demasiado santa contra el rival político. Una democracia se define por ser capaz de expulsar del poder a quienes lo utilizan de esa manera. Porque si no, pues quienes utilizan el poder de esa manera se perpetuarían para los restos sin más que buscar herramientas de chantaje o de presión contra cualquier rival político. Oye, director general de la policía, mándame lo que tengas sobre este majadero que acaba de crear un partido en no sé dónde. Oye, fiscal general del Estado, mándame lo que tengas sobre la familia de este otro dirigente político de la oposición. Se comprende que no se puede vivir en un estado así, ¿no? Bueno, poderse vivir se puede vivir, mire, en Venezuela, pero se comprende que eso no es un estado democrático, ¿verdad? Bueno, oiga, si tuviéramos que elegir la palabra del año sería envainársela. Es que no pasaría sin que alguien del Partido Socialista se la tenga que envainar. Me refiero con el tema de Aldama, la trama de las mascarillas. Reyes Maroto se ha caído de la moto. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, admite que intercambió mensajes con el empresario Víctor de Aldama durante su época como ministra de Industria, Comercio y Turismo. Según ha explicado la exministra, estos mensajes estarían relacionados con un proyecto de reactivación turística tras la pandemia. Yo me mantengo en lo que he dicho. Y es que yo nada tengo que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Estos mensajes únicamente se circunscriben a un ámbito de reactivación turística en el que, insisto, este proyecto no solo nos llegó al Ministerio de Turismo, también llegó al Ayuntamiento, a la comunidad, y yo lo derivé al responsable. Es importante remarcar que en el día de ayer el Confidencial publicó una captura de pantalla con un mensaje de Maroto, entonces ministra, con el texto: buenos días, Víctor, y disculpa el retraso, son días complicados en mi ministerio. Le he pasado tu contacto al nuevo director de Tour España para que se ponga en contacto contigo. Las declaraciones de Maroto se producen apenas 48 horas después de que la propia exministra pidiese a Víctor de Aldama pruebas de todas las acusaciones. Fácil mentir, como hizo este señor, y lamentable que no pusiera encima de la mesa ninguna prueba. Cuando a uno se le señala, por lo menos, que en esas declaraciones se hubiera puesto encima de la mesa alguna prueba. Como digo, la mentira, el bulo, es lo que lamentablemente estamos viendo también en los tribunales. Cualquiera puede decir algo sin que se le pida que ponga pruebas encima de la mesa, y desde luego lo que van a hacer los señalados es defenderse. Como saben, el Partido Socialista ha presentado una querella conjunta. 48 horas entre unas declaraciones y otras. ¿Cómo? Que Aldama me señala que ponga pruebas, que ponga pruebas. Toma, pum. Conversación de móvil con Reyes Maroto, donde Reyes Maroto, toda una señora ministra, se dirige a un empresario al que pues, más o menos dicen que no conocen, y le dice: buenos días, Víctor, perdona el retraso. ¿Cuándo han visto ustedes a un ministro dirigirse en esos términos a un empresario?
Pues hombre, cuando existe una relación de confianza suficiente. Vamos, un ministro disculpándose por tardar en contestar al empresario. Uy, esa especie de gesto de subordinación es llamativo. Eso solo se hace o cuando el empresario es tu jefe en algún tema, o cuando tienes una relación de amistad o familiaridad con él. Y lo del buenos días, Víctor, pues hombre, indica que, en fin, que no eran unos desconocidos el uno para el otro, ¿no? Dice que aporte pruebas, ¡pum! Aquí las tienes. Y entonces dice, bueno, eso simplemente era de un proyecto. Señora, no, el asunto es que usted, como el resto de su partido, trató de fingir que no conocía a Aldama de nada. Y resulta que a Aldama pues solo le faltaba, no sé, desayunar todos los días con cada uno de los ministros. Aldama iba por los ministerios como Pedro por su casa, intercambiaba WhatsApps con los ministros y con las manos derechas de los ministros, pues como si se conocieran de toda la vida. Vamos, que era un señor introducido hasta la cocina. Bulaños, Félix Bulaños, pues se refería a él como Mortadelo, el de la tía, Mortadelo y Filemón. Y luego Óscar López, que no pierde ocasión de meter la pata, se refería a Aldama como un nuevo pequeño Nicolás que se cree James Bond. Pues toma, el nuevo pequeño Nicolás. Os tiene retratados a todos. Yo estoy esperando todavía lo del piso con señoritas. Que Aldama está muy pesado con ese tema. Entonces, yo supongo que en determinados ambientes así un poco sicilianos, cuando te invitan a un piso con señoritas, pues hombre, no es precisamente para caerte bien, para que les caiga, para caerte bien, sino fundamentalmente para grabarte. Entonces, no sé, veremos alguna foto de los pisos con señoritas y veremos a qué se dedicaban las señoritas y los señoritos. En fin, ayer se produjo una escena un tanto surrealista. Ábalos denunció a la UCO, anunció que ha denunciado a la Guardia Civil por interceptar su correspondencia privada siendo aforado. Bueno, escuchen. José Luis Ábalos anuncia que ha denunciado a la UCO ante la Fiscalía por haber interceptado una comunicación personal cuando era aforado. Mi defensa ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por un presunto delito, según el artículo 535 del Código Penal vigente, que dice así: la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para el empleo. Concretamente, Ábalos se refiere a un documento que portaba el hermano de Koldo García, Joseba García, pero que era de su propiedad. Casualmente tuve conocimiento de este oficio, en el que se detalla con bastante claramente, ¿no?, lo que es un operativo que la Guardia Civil puso en marcha el día 4 de noviembre de 2023 para interceptar una comunicación que iba dirigida a mi persona, para lo cual se estableció un operativo para hacerse con ese sobre, abrirlo, mirar la documentación que contenía y después pues dejar que el mensajero, en este caso Joseba García, que es el que tenía que hacérmelo llegar, pues se le siguió hasta mi domicilio. Se tomaron fotografías del acceso al domicilio, posteriormente nuevas fotografías con el mensajero sin el sobre, sin la documentación. Y la unidad de seguimiento no se fue detrás de Joseba García, que en ese momento estaba siendo investigado y sus comunicaciones interceptadas, sino que la unidad de seguimiento de la Guardia Civil se quedó en la puerta de mi casa haciéndome vigilancia. Bueno,
Muy importante el que Ábalos, del que luego hablaremos porque salen más datos hoy sobre su inexplicado incremento patrimonial, pues Ábalos salió ayer a tratar de echar balones fuera, confundir, reaccionar al contraataque, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ábalos salió a decir que va a denunciar a la Guardia Civil porque interceptó un sobre que iba dirigido a él y que llevaba el hermano de Koldo, etcétera, 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 a sabiendas de que él era aforado. Bueno, el hecho de que Ábalos recurra a ese tipo de técnica, es decir, a intentar anular las pruebas, pues es importante porque indica que Ábalos no tiene explicaciones que dar que verdaderamente le defiendan. Ábalos sigue sin explicar, y no lo explicó ante el juez, de dónde salía el dinero para que él usufructuara determinadas cosas y a determinadas personas. ¿De dónde salía el dinero para las operaciones inmobiliarias que se le achacan? Eso es lo importante y eso es lo que Ábalos, un Ábalos que fuera inocente, debería tratar de aclarar ante todo el mundo. Pero en lugar de eso lo que dice es, a ver cómo podemos encontrar qué fallo ha podido cometer la policía a la hora de recabar no sé qué prueba para poder anular las cosas y decir que soy víctima de una persecución política. Lo que cuenta Ábalos pues realmente no es como lo cuenta. Y hoy en los medios pues está la aclaración de la Guardia Civil. Se monta un operativo para seguir a uno de los que está siendo investigado, el hermano de Koldo, y entonces se detecta que se está enviando un sobre a través del hermano de Koldo, que Koldo deja un sobre en una furgoneta, el hermano de Koldo luego coge la furgoneta y se la lleva para proceder a la entrega, entonces montan un falso control de tráfico para la furgoneta y mientras están hablando con el hermano de Koldo, pues un agente mira el sobre donde no figuraba nada de que fuera para Ábalos, lo abre, fotografía todos los documentos, lo vuelve a dejar. Joseba continúa hasta Valencia, se paran delante de un domicilio, Joseba entra con el sobre, sale sin el sobre, el operativo todo esto fotografiándolo y luego ven que de esa casa quien sale es Ábalos. Dice Ábalos, me han visto en mi correspondencia personal. Oiga, un sobre que no va dirigido a nadie no es su correspondencia personal. Dice, y se quedan ahí vigilando mi domicilio. Oiga, perdone, yo no sé cuál es su domicilio, señor Ábalos, no tengo ni repajolera idea. No sé si todos los miembros de la Guardia Civil de España saben cuál es su domicilio, con lo cual, en fin, ¿qué? Se quedaron allí delante de una casa que no tienen por qué saber que es suya. Oiga, pues, ¿y cuál es el problema, señor Ábalos? Pues no es ningún problema. El problema es que Ábalos formaba parte de una trama criminal, presuntamente, claro. Y el problema es que Ábalos no puede explicar lo fundamental del asunto. ¿De dónde sacó la pasta para su tren de vida, para presuntamente sus amigas y para sus operaciones inmobiliarias? ¿De dónde sacaste la pasta, José Luis? Eso es lo importante. Muy significativo que tengas que recurrir al intento de desacreditar las pruebas ante la imposibilidad de dar explicaciones lógicas sobre cómo conseguiste el dinero. Porque claro, si no puedes dar explicaciones lógicas, pues entonces tenemos que recurrir a la única explicación que tenemos, que es la que da Aldama. El dinero se lo di yo, era corrupción. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz viernes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en Gaceta.es, Unai Cano nos cuenta cómo Casa Árabe gastó más de 1.100 euros en una charla en Marruecos sobre feminismo de la escritora de la autobiografía de Sánchez. Esta conferencia reunió a 75 asistentes. En el ámbito internacional, Polonia ha registrado 30.000 intentos de entrada de inmigrantes ilegales en 2024, casi el doble que en 2022, y el gobierno de Donald Tusk, socio del Partido Popular, pues parece estar desprotegiendo así las fronteras del país. En el Reino Unido, hoy también hablamos de este país,
que ya cuenta con 85 tribunales de la Sharia que normalizan la poligamia para los hombres. Es una de las consecuencias de la inmigración en este país. El 32% de los musulmanes en Reino Unido preferiría vivir bajo la ley islámica y ya se han implantado 85 tribunales de la Sharia que normalizan esa poligamia. Además, como siempre, recomiendo las columnas de opinión a los oyentes y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en portada. Muchas gracias y feliz viernes y feliz fin de semana para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.